revelaciones escalofriantes, 2 horas de relatos malditos y siniestros de campos y pueblos ocultos en un pueblo inaccesible, perdido entre montañas y caminos polvorientos, se esconde un horror que solo aquellos que han sido testigos se atreven a susurrar. Ana, una madre soltera de 34 años, se enfrenta a una rutina monótona y peligrosa, trabajando en la única tienda de abarrotes del lugar, mientras su hijo, Diego, de 8 años, juega en la escuela situada al borde del bosque. Pero las cosas han cambiado. Últimamente, sus días se ven grisáceos por murmullos inquietantes de desapariciones misteriosas que han comenzado a llenar las calles. Los rostros de los niños desaparecidos son fantasmas que atormentan la memoria colectiva del pueblo. Una tarde, el cansancio se apoderó de Ana cuando volvió a casa, pero su corazón se detuvo al encontrar a Diego temblando en su cama. Su voz, entrecortada por el llanto, le reveló un terror que ninguna madre debería escuchar. «Mamá, hay una sombra que me mira en la escuela», le confesó, sus ojos repletos de lágrimas. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué sombra podía estar acechando a su hijo? No era la primera vez que escuchaba de esa figura oscura, otros niños murmuraban sobre ella, compartiendo una inquietante historia que parecía absurda, pero que comenzaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, cuando la angustia de Diego se unió a los rumores de los niños desaparecidos, un pánico palpable llenó el aire. Decidida, Ana se dirigió a la comisaría local en busca de respuestas. Allí, un oficial, con una sonrisa burlona, le dijo que no había motivo de preocupación. Su tono despectivo resonó en sus oídos como campanas de advertencia, revelando que tal vez la verdad era mucho más oscura. La frustración se instaló en Ana. Sin nadie en quien confiar, decidió buscar ayuda entre sus vecinos, quienes también habían oído las historias. Mientras investigaba, Ana comenzó a notar miradas furtivas y comportamientos extraños. Los hombres en el mercado, con sonrisas que ocultaban secretos, y las mujeres que intercambiaban cuchicheos preocupantes. Era como si todo el pueblo se imbuye de un aire tenso donde los peligros no solo acechaban en la oscuridad de la noche, sino que podían estar justo al lado, entre los conocidos. La sensación de peligro se intensificó cuando una tarde, mientras caminaba por un camino desierto, sintió el peso de miradas invisibles a sus espaldas, sus pasos resonando sobre el silencio. Finalmente, en una noche lluviosa, el cielo iluminó su hogar con un relámpago. En ese instante, pudo ver la sombra que Diego había mencionado, parada justo afuera de su casa con una sonrisa extraña. El corazón le latía con fuerza, sudor frío le recorría la espalda. Estaba justo frente a su hogar, y un eco de gritos le retumbaba en la cabeza. ¿Quién era, y qué quería? Era un momento tan aterrador que parecía detonar una bomba de desesperación en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el miedo apoderándose de su mente, Ana tuvo que decidir en quién podría confiar. Esa sombra, su presencia inquietante, era solo el principio de algo más oscuro que acechaba en el pueblo. Y cuando recibió un mensaje anónimo que decía, «Lo que buscas está más cerca de lo que crees», la urgencia se apoderó de su corazón, dejando una pregunta inquietante flotando en el aire: ¿serán las sombras del pueblo más siniestras de lo que jamás imaginó? Ana no podía quitarse de la mente la imagen de la sombra, sus ojos inertes brillando bajo el fulgor de la tormenta. A cada instante, revivía la voz de Diego, sus quejidos suaves convertidos en gritos desgarradores que retumbaban en su cabeza. Desesperada por encontrar respuestas, recorrió el pueblo en la noche. El agua de lluvia empapaba su ropaje mientras buscaba algún rastro que guiara su camino. Las calles, desiertas y sombrías, parecían más grandes, e incluso más amenazadoras, ante el silencio angustioso. La necesidad de protección era abrumadora, pero no encontró consuelo en la soledad. Más bien, cada esquina oscura parecía un portal hacia el horror que ya se había apoderado de su vida. De repente, un grito surgiendo de la lejanía cortó la tensión del aire. Ana se detuvo, el aliento se detuvo en su garganta. Una de las vecinas, Lucía, apareció en su campo de visión, la mirada perdida y temerosa. «Ana, tienes que irte de aquí», dijo,
con voz temblorosa, como si temiera que las sombras pudieran escucharla. No hay tiempo para dudar. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Has visto a Diego? La angustia comenzó a apoderarse de Ana, su hijo era su único refugio en el caos que la rodeaba. No, pero, hay algo en el bosque. Algo que no es de este mundo. Escuché a los niños hablar de ello. Dicen que se lo llevan. Que la sombra se alimenta de ellos, susurró Lucía, mientras miraba nerviosamente por encima de su hombro. Ana sintió un frío helador recorriendo su cuerpo, como enfrentar la muerte misma. Sin pensar en las consecuencias, agarró la mano de Lucía, y juntas se adentraron en el bosque. Las ramas parecían cerrarse a su paso, crujían como si protestaran su presencia. La oscuridad era palpable, densa, como si cada árbol estuviera vivo y observando. Los murmullos de los niños desaparecidos resonaban en su mente, cada eco un recordatorio más del terror que acechaba en la penumbra. «Ana», gritó Lucía repentinamente. Se detuvo y apuntó hacia un claro iluminado por la pálida luz de la luna. Mira allí, en el centro, un grupo de sombras danzaba de forma macabra, sosteniendo lo que parecían ser muñecos rotos y desgastados, rostros de los niños que jamás volverían. Ana sintió que su corazón se detenía, esos rostros parecían inertes, pero los ojos vacíos de los juguetes brillaban con una luz inquietante. Era como si cada mirada reclamara venganza por el dolor que estas almas habían soportado. De repente, una risa tenue y malévola retumbó en el aire, lo que hizo que ambas mujeres retrocedieran instintivamente. «¡Qué bellos regalos traen los nuevos!», resonó la voz entre las sombras, profunda y retumbante, haciendo eco a través del universo. Ana sintió un escalofrío atravesando su espina dorsal. «¿Qué haces aquí?», gritó, desafiando a las sombras mientras la adrenalina bombeaba en sus venas. «Libera a esos niños». Pero la risa se intensificó y el aire se volvió denso, como si pudieran absorber su miedo. «Tú también serás un regalo, Ana. Un regalo para el ritual». Lucía se aferró a su mano, los ojos desorbitados. Sin pensar, Ana la arrastró de vuelta, corriendo sin rumbo, el eco de esas palabras resonando en sus cabezas. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, los árboles se cerraron tras ellas, atrapándolas. Al llegar a la entrada del bosque, tropezaron y cayeron, viendo cómo las sombras, ahora más audaces, se acercaban a la salida con un movimiento frenético y decidido. Ana se dio cuenta de que no podrían escapar no sin enfrentar a la sombra. «Hay algo que debemos descubrir antes de que sea demasiado tarde», murmuró Ana, convencida de que el pueblo guardaba secretos más mortales de lo que imaginaba. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, una imagen aterradora apareció en su mente, su hijo atrapado en las garras de la oscuridad. ¿Podría Ana enfrentarse a la sombra y descubrir el oscuro secreto del pueblo antes de que fuera demasiado tarde? Esa pregunta ahora la consumía. Ana y Lucía tropezaron en la salida del bosque, la respiración entrecortada y el pulso acelerado. La risa se desvaneció, pero su eco reverberaba en sus mentes, creando una sinfonía de terror. El silencio que siguió era más inquietante, como si la noche misma se contuviera la respiración, a la espera de lo inevitable. «Necesitamos encontrar respuestas», dijo Ana con determinación, pero su voz sonó más frágil de lo que esperaba. «Si solo pudiéramos hablar con alguien que sepa lo que realmente está pasando». «¿Quién crees que podría saberlo?», respondió Lucía, sus ojos buscando algún consuelo entre las sombras. «Todos están demasiado asustados. Ni siquiera han dejado sus casas desde que las desapariciones comenzaron». Ana recordaba a viejos del pueblo contándole historias sobre leyendas antiguas, sobre fuerzas oscuras que se alzaban en la penumbra. Si solo pudiera encontrar a doña Mercedes, la anciana sabia que encara las tormentas en la plaza principal, tal vez tuviera una respuesta. Mientras corrían por las calles vacías, el aire se sentía pesado, como si algo invisible las estuviera vigilando. Por un momento, pensó que podía sentir una presencia detrás de ellas, un frío que hacía vibrar su piel. «Apresúrate, Lucía», instó, aumentando su velocidad, las gotas de lluvia resbalando por su rostro. Al llegar a la plaza, sus corazones se hundieron al ver que estaba desierta. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el suelo empapado. Ana miró a su alrededor, buscando un indicio, una señal. De repente, sus ojos se posaron en la pequeña cabaña de doña Mercedes, oculta entre las sombras.
La encontraremos, murmuró Ana mientras se acercaban a la puerta, su mano temblando levemente al tocar el aldabón. El golpe resonó en la penumbra, pero la única respuesta fue el crujido de las tablas de la escalera. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta y entraron. El olor de hierbas secas y cera derretida llenó sus sentidos. Doña Mercedes estaba allí, sentada en su mecedora, los ojos cerrados, como si estuviera en trance. Doña Mercedes, gritó Ana, esperando que la anciana reaccionara. Luego, vio una luz tenue que emanaba de un pequeño altar en la esquina, decorado con pequeños elementos que parecían familiares, objetos de los niños desaparecidos. La anciana abrió los ojos, su mirada revelando un profundo conocimiento y temor. Vine a advertirles, dijo con voz rasposa, pero ya es tarde. Lo que han despertado no se detendrá hasta que tenga lo que busca. ¿Qué busca?, preguntó Lucía, el terror reflejado en su rostro. Él necesita un sacrificio, un niño. Su poder está creciendo, respondió la anciana, sus ojos fijos en Ana. ¿Y tú ya has cautivado su atención? Ana sintió como un puño de miedo le apretaba el corazón. No. No puedo dejar que le pase algo a Diego, gritó, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. Debes enfrentarle. Descubrir su verdadera forma, dijo doña Mercedes, con un tono que reflejaba tanto compasión como urgencia. Solo así podrás salvarlo. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la casa se llenó de un viento frío y oscuro que apagó las luces. Las sombras de fuera comenzaron a entrar, su risa resonando como un eco infernal. La anciana gritó, «¡Sal de aquí!». ¿Ahora? Sin pensarlo, Ana tomó la mano de Lucía y huyeron, las sombras tras ellas, cargando con la maldad que amenazaba con consumirlo todo. Corrieron por las calles endurecidas por el horror, ahora más estrechas, como si el pueblo mismo las estuviera atrapando en su abrazo mortal. Finalmente, llegaron a la orilla del río que serpenteaba en la oscuridad. Las aguas brillaban con un destello irreal, llamativo y seductor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, mirando a las sombras acercarse. Debemos deshacernos de la sombra. Pero debemos ir al lugar donde todo comenzó, murmuró Ana, recordando la antigua cueva en el borde del bosque, donde la leyenda se forjaba en la bruma de la historia. Allí se encontraba la clave para enfrentar la maldad. La lluvia comenzaba a amainar, pero el verdadero peligro estaba en el aire. La angustiante pregunta la consumía, ¿sería capaz de enfrentar lo que acechaba en la cueva y traer de vuelta a Diego antes de que fuese demasiado tarde? Mientras las sombras se acercaban amenazadoramente, un grito desgarrador resonó en la noche, el llanto de un niño. Y en ese instante, Ana comprendió que el tiempo se esfumaba. ¿Sería ella la próxima en ser un regalo para la oscuridad? El frío río susurraba a sus pies, como si intentara advertirles de un peligro inminente. Ana miró a Lucía, sus ojos reflejaban miedo y desesperación, pero también resolutiva valentía. Vamos, le dijo, oprimiendo su mano con fuerza, tenemos que ir a la cueva. Mientras avanzaban entre la vegetación densa, la niebla empezaba a envolverlas, como si fuera un manto de sombras que intentaba atraparlas. Cada paso que daban hacía que el chirrido de las hojas se tornara más opresivo, siento que los ojos invisibles las observaban desde la penumbra. El lamento de aquel niño se filtraba en sus mentes, transformándose en una melodía inquietante que retumbaba en sus corazones. La entrada de la cueva se manifestaba ante ellas como un abismo oscuro, invitante y aterrador a la vez. Un hedor a humedad y tierra mojada se les metió por la nariz. Ana, con el pulso aumentando, tomó una linterna que había llevado para iluminar el camino, su luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes. ¿Qué haremos si encontramos algo?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Encontramos respuestas, respondió Ana. Debemos saber qué está pasando. Atravesaron la entrada, el eco de sus pasos resonando en el interior. A medida que se adentraban, la temperatura descendía bruscamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana y sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor. ¿Escuchas eso?, preguntó, deteniéndose. Lucía sentía, aterrada. Es como un susurro. La luz de la linterna reveló inscripciones antiguas en las paredes, símbolos de un lenguaje olvidado que parecían contar historias de terror y de pérdidas. Una extraña sensación de desasosiego se apoderó de Ana.
Este lugar guardaba secretos terribles, y ella sabía que debía enfrentarse a ellos. ¿Dónde estarán los objetos de los niños desaparecidos?, murmuró, recordando las palabras de doña Mercedes. En ese instante, un sonido extraño surgió del interior de la cueva. Era como si la misma tierra respirara, como un lamento profundo que resonaba en el alma. Siguiendo el sonido, llegaron a una cámara amplia cuyos muros estaban adornados con juguetes rotos y telas desgastadas, evidencias de quienes habían sido antes. Ana sintió que el aire se tornaba cada vez más denso, apenas podía respirar. Un grito desgarrador volvió a sonar, ahora más cercano. ¡Diego! Ana gritó, su voz llena de angustia. En el fondo de la cueva, vio algo moverse. De repente, las sombras se movieron más rápido, como si cobraran vida, interponiéndose entre ellas y la fuente del llanto. Un rostro se asomó desde la penumbra, oscuro y retorcido, con ojos que ardían en un fuego insólito. Ana retrocedió, sintiendo que su corazón se detenía. Sacrificio, aulló la voz, profunda y resonante, como un eco de miles de almas perdidas. El niño será mío. Ana sintió como el frío la envolvía, y el terror la paralizaba. Lucía gritó, no. Ana, no podemos dejar que lo haga. Con un brío desesperado, Ana dio un paso adelante. No te llevarás a Diego. Lo prometo. Mientras el ser oscuro se lanzaba hacia ellas, una chispa de luz surgió de su linterna. Con un grito feroz, Ana la sacudió frente a ella, envuelta en un mar de terror, dejando al descubierto la figura del ente. Pero en ese momento de desesperación, el suelo comenzó a temblar, haciendo que las inscripciones brillaran en un fulgor siniestro. El ente se detuvo, incapaz de avanzar. ¿Qué has hecho?, sonó su voz, ahora cargada de pánico. Ana comprendió que tenía el poder para enfrentarlo, para sellar su destino, pero debía decidir pronto. Al mirar a Lucía, vio un destello de esperanza, un recordatorio de lo que estaba en juego. Debemos unir nuestras fuerzas, gritó. Concentrémonos en salvarlo. Pero antes de que pudieran formar un plan, la cueva comenzó a colapsar. Rocas y tierra caían a su alrededor. ¿Realmente podrían enfrentarse a esta oscuridad? ¿O se convertirían en parte de la leyenda aterradora que tanto habían escuchado? Con la cueva derrumbándose, la única salida era enfrentar la criatura que las desafiaba. Mientras todo se oscurecía, un nuevo grito resonó en la noche, uno que no solo era el llamado de un niño, sino de todos aquellos que habían sido atrapados en la sombra, y la pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de terror: ¿podrían salvar a Diego antes de que la oscuridad reclamara su alma? La cueva se sacudía como un animal herido, y las paredes se cerraban sobre Ana y Lucía. Las inscripciones brillantes seguían pulsando con una luz propia, revelando visiones distorsionadas de niños risueños atrapados entre las sombras, sus ojos desorbitados y sus bocas abiertas en un eterno grito, como si supieran lo que les aguardaba. El aire se llenaba de un hedor a azufre, y el eco profundo de sus sollozos retumbaba, asfixiándolas. Ana se aferró a la linterna con todas sus fuerzas, sintiendo como su dedo pulso temblaba al sostenerla. Una figura oscura zumbó alrededor de ellas, como un enjambre de avispas furiosas. «Vened, sacrílegas. No escaparán de mi ira». La voz, ahora más clara, parecía emerger del mismo suelo y rebotar en las paredes húmedas, impregnando su ser con un terror visceral. «Lucía, debemos actuar ahora», gritó Ana, su voz desgarrada por el pánico. La luz de la linterna se tambaleó, y la cueva pareció responder, emitiendo un crujido ominoso. Ambas niñas se unieron en un abrazo, procurando reunir valor. Con la mente llena de los rostros de los niños desaparecidos, Ana recordó las palabras de doña Mercedes: unidos, encontrarán la fuerza para luchar. «Lucía, piensa en todos ellos. Podemos vencer». Anudaron las manos, intentando comunicar sus pensamientos a través de la conexión de su amistad. A medida que el ente se acercaba, podía sentir su aliento helado, una mezcla de odio y desesperación corría por sus venas. «Vamos a gritar, a unir nuestras voces. Diego. Estamos aquí». Gritaron al unísono, dejando que el sonido se elevase, resonando en cada esquina de la cámara. El suelo tembló más fuerte, como si dudara entre abrirse o cerrarse. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin intentar asediarlas con una oleada de terror. «¿Cómo osas desafiarme?», la criatura aulló,
sus ojos ardían, reflejando el odio de tiempos antiguos. Nadie ha escapado de mis garras. Con cada grito, la luz de la linterna brillaba con más intensidad. Ana sintió como la energía de su determinación se amplificaba. En un acto de desesperación, alzó la linterna, apuntando hacia el ente. No te llevas a Diego, no a ningún niño más. El ser parecía tambalearse, como si las palabras de Ana fueran un arma. No soy solo un ser de la oscuridad. Soy el eco de todos los sufrimientos. En ese instante, las inscripciones ancestrales comenzaron a agitarse, revelando un pasaje hacia una luz blanquecina. Ana y Lucía se vieron obligadas a tomar una decisión. ¿Entramos?, preguntó Lucía, con ojos llenos de incertidumbre, ¿o permanecemos y luchamos? El terror se apoderaba de ellas, sin embargo, el brillo de la luz prometía esperanza. Podríamos ser atrapadas en el tiempo, pero eso nunca sucederá si estamos unidas, respondió Ana, apretando la mano de su amiga con una fuerza renovada. Podemos hacerlo si juntas cruzamos. ¿Y si hay un precio que pagar?, cuestionó Lucía, su mente atrapada entre la posibilidad de salvación y el riesgo de quedar atrapadas para siempre. Sin tiempo que perder, el lamento de Diego resonó nuevamente, arrastrándolas a la realidad de su decisión. «Ya no tengo miedo», exclamó Ana, sumando su voz a la de Lucía. «Si caemos, caeremos juntas». La luz del pasaje brilló con más intensidad, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Ambas chicas, decididas, corrieron hacia la claror, sin mirar hacia atrás, dejando sus miedos atrás. A medida que cruzaban, el grito del ente resonaba de forma desgarradora: «No escaparéis de mí, jamás». El rugido era ensordecedor mientras la explosión de luz las envolvía. Pero de repente, un silencio inquietante se apoderó de la cueva. Cuando finalmente se detuvieron, se encontraron en un lugar donde las sombras eran tan densas que apenas podían respirar. La luz se esfumó, y el eco del lamento se convirtió en un susurro, preguntándoles: ¿habéis hecho lo correcto? ¿Realmente habéis escapado? Frente a ellas, se dibujó una puerta temblorosa, con un brillo tenue al centro. Pero algo en su interior parecía advertirles de un nuevo peligro. «¿Nos hemos liberado, o solo hemos desatado una nueva amenaza?», murmuró Lucía, con la voz rasgada. El sonido de pasos acercándose rompió el silencio, dejando en el aire una pregunta aterradora: ¿qué se oculta de verdad más allá de esa puerta cavernosa? El silencio se volvió pesado y opresivo, cada latido de sus corazones resonaba como un tambor en la penumbra. Las sombras a su alrededor parecían moverse, pulsando con una energía oscura, especialmente cerca de la puerta que las miraba con un brillo extraño. Ana y Lucía intercambiaron miradas de terror, sintiendo el peso de su elección. «Lucía, ¿estás lista?», preguntó Ana, su voz temblorosa mientras la inquietud crecía en su estómago. La respuesta de su amiga no llegó en forma de palabras, sino como una ligera sacudida de su cabeza, casi imperceptible, acompañada de un pequeño pero decidido asentimiento. Con los dedos entrelazados, se acercaron a la puerta. Cada paso parecía arrastrar consigo los ecos de la cueva, como si el propio lugar tratara de retenerlas. Ana extendió una mano temblorosa hacia el brillo que emanaba del centro de la puerta, un frío gélido le atravesó la piel, como si algo la estuviera alertando del peligro. Sin embargo, el deseo de encontrar respuestas las empujó a seguir adelante. Al tocar la superficie de la puerta, sintió una vibración sutil que atravesó su brazo. Se miraron de nuevo, un millón de preguntas reflejadas en sus ojos. Con un empujón, la puerta se abrió de par en par, dejando escapar un soplo de aire helado que las envolvió. Del otro lado, una escena desoladora se desarrollaba. Se encontraron en un salón vasto y sombrío, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos antiguos que parecían observarlas, sus ojos vacíos llenos de tristeza. En el centro del salón, una figura encorvada se giró lentamente hacia ellas, revelando un rostro pálido y demacrado, un niño. Su mirada era la misma de los niños atrapados en sus visiones, la de aquellos que habían sido devorados por el miedo. «¿Por qué han venido?», dijo con una voz fingida, como si hablara desde lo más profundo de una pesadilla. «No deberían estar aquí, no pueden cambiar nada». Lucía, incapaz de soportar el terror, retrocedió un paso. «Estamos aquí para encontrar a Diego. Necesitamos ayudarlo y a todos los demás». El niño esbozó una sonrisa distante, igual que la de aquellos en las inscripciones. «No puedes ayudar a los que están perdidos. El terror es lo que los ha atrapado.
Venid, yo puedo mostraros. El niño hizo un gesto con la mano, y en un instante, el salón se transformó. Las paredes parecían disolverse, reemplazadas por una visión aterradora de la cueva, donde otros niños, además de Diego, eran arrastrados al sufrimiento, sus gritos resonando en los ecos de un dolor eterno. Ana sintió que el miedo volvía a saturar su pecho, pero algo en su interior se encendió. No. No podemos dejar que eso prospere. Gritó, la determinación superando el pánico. El niño del retrato la miró, un rayo de comprensión cruzando su rostro. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Sí, lo haría, respondió Ana, encontrando la fuerza en su voz mientras miraba a Lucía. Ambas sabían que tenían que enfrentarse no solo al ente oscuro, sino también a la verdad que los había mantenido prisioneros. Entonces, tened cuidado con lo que deseáis, dijo el niño, su tono grave. De repente, las paredes comenzaron a cerrarse nuevamente, como si el salón intentara atraparlas en su abrazo frío. Ana, con un grito de terror, tomó la mano de Lucía. Saltemos de nuevo hacia la luz. No nos dejaremos atrapar. Ella no sabía que las esperaba al otro lado, pero no podía quedarse sin luchar. En el instante en que se lanzaron hacia el corazón del caos, un nuevo grito rasgó la oscuridad: «¡No hay salida!». El sudor frío les empapaba la frente mientras se aproximaban a la cueva. Una presión ardiente las hizo sentir que se desvanecían, y el eco del niño resonaba en sus oídos. El verdadero horror está más allá de lo que imaginan. Cuando finalmente cruzaron, las luces centellearon de nuevo, abriendo un abismo a su alrededor. Pero solo un instante la esperanza brilló. Pronto, se dieron cuenta, la oscuridad no había sido desvanecida, solo había tomado otra forma. Y justo cuando pensaron que todo había terminado, una figura surgió de las sombras, mostrando una sonrisa inquietante. Bienvenidas de nuevo, pequeñas intrusas. Este juego apenas comienza. Las palabras retumbaron en sus corazones, y una nueva ola de terror las invadió. ¿Qué más las esperaba en este juego sin fin? El ambiente a su alrededor se tornó aún más denso y claustrofóbico. La figura masculina, alta y sombría, se movía lentamente, como si estuviera disfrutando del miedo palpante que emanaban Ana y Lucía. Su sonrisa perturbadora brillaba en la penumbra, iluminando un rostro que parecía algo menos humano y más como una máscara desgastada por el tiempo. Siempre hay una salida si realmente quieres escapar, dijo con una voz suave, casi seductora. ¿Pero lo deseas, de verdad? A veces no podemos resistir la tentación de saber lo que hay detrás de cada puerta cerrada. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro, mientras su corazón latía con fuerza. Solo un pequeño juego, una elección. La figura se acercó aún más, dejando escapar un aliento frío que les hizo temblar. Esta es la oportunidad perfecta para ejercer tu valentía. ¿Te quedarás en el camino del miedo o te enfrentarás a lo que acecha en la oscuridad? Ana, sintiendo que las sombras las observaban, se estiró hacia adelante. Te enfrentaremos. No nos dejarás atrapadas aquí. Deja de jugar con nosotras. El hombre de las sombras soltó una risa profunda que resonó en la habitación. Oh, estimada Ana, no comprendes. Esto no es un juego de niños. Aquí, cada decisión tiene un peso. Tú eres la jugadora, y el verdadero juego acaba de empezar. De repente, el ambiente cambió, la sala oscura se fragmentó en imágenes. Variedades de escenas pasaron ante ellas, niños llorando, risas distorsionadas, y sombras que bailaban en el fuego. Las visiones eran crueles y perturbadoras, haciéndolas sentir como si estuvieran siendo devoradas por sus propios souvenirs de infancia. Diego. Necesitamos encontrarlo, gritó Lucía, mientras las visiones continuaban arremolinándose a su alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo lo haremos? Hizo eco Ana, sintiéndose abrumada por la desesperación. La figura se rió de nuevo. La clave está en enfrentar vuestras peores pesadillas. Entonces, quizás encontraréis a Diego a menos que él ya haya sido consumido completamente por la oscuridad en la que reside. A medida que hablaba, el aire se volvió más pesado, humedecido por la desesperación que emanaba de las imágenes. Ana y Lucía sintieron el deseo de retroceder, de escabullirse de esa aterradora realidad, pero el terror de perder a Diego las mantenía firmes. Finalmente, las imágenes comenzaron a desvanecerse, revelando una puerta al fondo del salón, su superficie brillando con un tenue destello de luz.
Esa es la salida, pero solo una. Una de vosotras debe cruzar. ¿Quién se atreverá? La figura hizo un gesto hacia la puerta, sus ojos fijos en ellas, desafiantes. Ana sintió el sudor enfriarse en su espalda. No puedes obligarnos a elegir, puedo y lo haré, respondió la figura. El terror se alimenta de la incertidumbre y el sacrificio. Es hora de que decidan quién luchará. La presión aumentó, y el tiempo pareció detenerse. Ana miró a Lucía. Sus corazones palpitaban al unísono, cada una sentía el peso de lo que estaba en juego. Cruzaremos juntas, declaró Lucía con firmeza. ¿Y qué pasa si no podemos? La desesperación arrastró las palabras de Ana. Entonces, juntas caeremos en la oscuridad. No hay nada de qué tener miedo si estamos unidas. La figura sonrió, y su risa reverberó ominosamente a su alrededor. Ese es el espíritu. Pero tengan cuidado, porque en la oscuridad, la traición puede estar más cerca de lo que creen. La tensión cortante llenó el aire, y el silencio fue interrumpido solo por el eco de sus respiraciones entrecortadas. Con una última mirada decidida, ambas se dieron la mano, listas para enfrentar lo que sucediera al cruzar esa misteriosa puerta. Vamos, ya no hay vuelta atrás, dijo Ana, mientras la luz de la puerta brillaba más intensamente. Sin embargo, en el instante en que se lanzaron hacia adelante, una risa siniestra resonó, mientras la figura se desvanecía en sombras que parecían reírse de su audacia. A medida que cruzaban el umbral, el mundo se oscureció de nuevo, pero no solo eso, las voces de los niños perdidos resonaban a su alrededor, lamentos desgarradores que clamaban por ayuda. Y entre ellos, reconocieron una voz familiar, un eco que heló la sangre en sus venas, un grito desgarrador que resonó ominosamente: Ana. Lucía. Ayúdame. El terror las envolvió de inmediato, y con un nuevo sentido de urgencia comprendieron que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Tendrían el valor para enfrentar no solo la oscuridad externa, sino también lo que llevaban dentro? El frío se intensificó al cruzar el umbral. Las sombras parecían cobrar vida, envolviendo a Ana y Lucía en un abrazo helado. Ambas se miraron, los ojos llenos de pánico, apenas podían oírse sobre el lamento de los niños que se alzaba como un eco lejano. Era un coro de súplicas que atravesaba la oscuridad, desgarrando sus corazones. Diego, clamó Ana, su voz resonando con una mezcla de desesperación e inquietud. La penumbra no ofrecía respuestas, solo la promesa de un horror que acechaba en cada rincón. A su alrededor, la textura del aire se sentía áspera, como si los gritos nunca pudieran volver a ser escuchados. De pronto, una figura apareció ante ellas, ligeramente iluminada por una chispa de luz tenue, un niño pequeño, de cabello rizado y ojos brillantes. Su expresión mostró una mezcla de miedo y esperanza. Ana sintió un tirón en su corazón, era Diego. «¡Diego! Eres tú», gritó, pero en lugar de correr hacia él, se detuvo, algo en su mirada la detuvo. Allí estaba su hermano, pero su presencia parecía rara, velada por una sombra que oscurecía su ser. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «No puedo quedarme, el hombre de las sombras, él está aquí». Las palabras de Diego eran un murmullo, apenas audible. «Él nos atrapa, y no todos pueden escapar. Deben elegir». Lucía se acercó, la compasión la guiaba. «¿Elegir qué, pequeño? ¿Cómo podemos sacarte de aquí?» «Hay que enfrentar los miedos. Tienen que ayudarme antes de que sea demasiado tarde». Los ojos de Diego se dilataron por el terror. El hombre está al acecho, se alimenta de las decisiones. Una traición puede ser mortal. Ana y Lucía sintieron como si el suelo temblara bajo sus pies. Recordaron las palabras del hombre de las sombras, su sonrisa burlona. La figura era una sombra de la que nunca podrían escapar, un eco de los miedos que siempre habían cargado. «¿Y si no podemos enfrentarnos a nuestros miedos?», preguntó Ana, el nudo en su estómago comenzando a apretarse. «¿Qué sucede si fallamos?». Un aire helado recorrió la habitación, una especie de respuesta silenciosa. Las luces parpadearon, reflejando los rostros de los niños atrapados, sus miradas vacías llenas de tristeza y resignación. Cada grito no escuchado, cada llanto no atendido, una carga que caía sobre las almas de Ana y Lucía. «Debemos actuar rápido», exclamó Lucía. Algo dentro de ella se encendió, una chispa que empujaba hacia adelante. «No lo dejaremos apoderarse de nosotros».
No dejaremos que te atrape de nuevo, Diego. Diego sonrió débilmente, pero las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, haciéndose más densas. El tiempo se acaba, deben elegir, y la elección tendrá consecuencias. El ambiente se tornó hostil. Un oscuro torbellino empezó a girar alrededor de ellos, llenando la habitación de susurros inquietantes, miedo, traición, cada palabra retumbaba en sus mentes, carcomiéndolas. Ana y Lucía se miraron, sintiendo el peso de la elección sobre sus hombros. La figura siniestra estaba cerca, el aliento frío recorriendo sus cuellos, susurrando temores antiguos, su aliento tenía el sabor amargo del pánico. ¿Estamos listas para afrontar esto? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una presión que mantenía su corazón acelerado. Dediquémonos a encontrar a Diego, y a liberarnos de este lugar. No podemos fallar, murmuró Lucía con determinación, apretando la mano de Ana. Las sombras comenzaron a reír, un sonido aterrador que resonó en sus oídos. La oscuridad acecha, el final se acerca. La risa del hombre de las sombras llenó el espacio. ¿Qué haremos hoy?, preguntó Ana, consciente de que lo que había sucedido antes no era más que el principio de lo que estaba a punto de estallar. Estaban en el umbral del horror y el sacrificio, la elección ya no era simplemente entre ellas, era todo lo que alguna vez habían conocido. Y en el instante en que decidieron avanzar, la figura se mostró a su lado, más amenazante que nunca. ¿Qué elegirán, enfrentar la verdad o sucumbir al oscuro deseo de sobrevivir? El eco de la pregunta reverberó, un oscuro precursor de lo que estaba por llegar, mientras la habitación comenzaba a girar, preparándose para arrojarlas de nuevo al abismo de sus peores miedos. La verdadera pregunta era, ¿qué parte de ellas sacrificarían para escapar? Ana sintió que su respiración se aceleraba al ver cómo las sombras danzaban con furia a su alrededor, revelando visiones distorsionadas de sus propios temores. Lucía, con el rostro pálido y la mirada fija en Diego, interpuso su cuerpo entre su amiga y la imagen amenazante que se precipitaba hacia ellas. «Déjanos en paz», gritó Lucía, su voz temblando pero resonante. Las sombras se detuvieron en seco, y en ese momento, la figura difusa del hombre surgió nuevamente, sus ojos negros como el abismo se posaron sobre ellas, brillando con un brillo malévolo. «Lo que deseas es imposible», musitó el hombre de las sombras. «El miedo es su prisión, y la traición, su llave». Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Las palabras del hombre se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros, sus fracasos, y las promesas rotas. «No podemos traicionarnos», susurró. «Seremos fuertes juntas, ¿no?» Lucía asintió, pero la incertidumbre flotaba en el aire. La risa cruel del hombre resonaba por las paredes, burlándose de su determinación. «Cada decisión que tomen tendrá un precio». «¿Están dispuestas a pagar ese precio? ¿Lo suficiente como para salvar a su hermano?» «Sí», exclamó Lucía, tomando la delantera. «Haremos lo que sea necesario». De repente, las luces parpadearon y el ambiente cambió, como si los ecos de la habitación se contorsionaran a su alrededor. Las paredes comenzaron a encogerse, los gritos de dolor y risa se entrelazaron, creando un coro de agonía. Ana sintió un nudo en el estómago, como si la sala estuviera viva, devorando su coraje. «Es una ilusión», dijo Ana, tratando de calmar sus nervios. «Es solo una ilusión». Pero el hombre de las sombras sonrió y las sombras se hicieron más gruesas. La verdad siempre se hizo más oscura antes de que pueda brillar. ¿Qué miedos están dispuestas a revelar? ¿Qué secretos ocultos las han traído aquí? Las preguntas de la figura calaron hondo en las hermanas. Ana pensó rápidamente, sus pensamientos danzaban entre el miedo y la necesidad de proteger a Diego. Recuerdos de sus peleas de infancia, los secretos que jamás compartieron y la historia de su familia se arremolinaban en su mente. «Espera», dijo de repente. «Tal vez eso es, los miedos los mantuvieron aquí». Se volvió hacia Lucía, su voz temblando, «que si el miedo nunca fue de él, sino nuestro». Las luces comenzaron a oscilar más intensamente, mientras la risa del hombre se desvanecía en un murmullo. Era un juego, y las reglas estaban a punto de cambiar. No tenéis que enfrentarlo todo. Solo necesitan decidir qué miedo cargarán, qué secreto desean guardar. Una elección y lo vuestro será la salvación, dijo el hombre, su voz seductora. Lucía miró a su amiga, por un instante, todo fue silencio. Ana sintió el horror atraparse en su garganta, preguntándose si el sacrificio era la respuesta. No,
No podemos ceder a eso, dijo, pero en su interior, la duda comenzó a crecer como una sombra voraz. Cállate. No vamos a permitir que nos dividan, gritó Lucía, con el rostro enrojecido por la rabia. Los ecos del hombre de las sombras se disiparon, pero su presencia aumentó, como un gas invisible que llenaba la habitación. Solo hay un camino, susurró. Las sombras nunca olvidan. El lugar se oscureció aún más, y la atmósfera se cargó con una sensación de desesperación. Ana se sintió atrapada entre el amor por su hermano y el temor por sus propias falencias. Sus pensamientos se ahogaban en la centrifugadora de sus recuerdos. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, revelando a los niños atrapados en un rincón, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de terror. ¡Diego! Gritó, sintiendo el tirón de su corazón. Pero cuando miró más de cerca, entendió que no solo tenía que enfrentarse al hombre de las sombras, debía enfrentarse a sí misma, a las decisiones que había tomado. En un momento de claridad, comprendió que solo así podrían encontrar la verdad y liberar a su hermano. ¿Estás lista para dejar ir lo que te ha mantenido prisionera?, preguntó con determinación. Las sombras se agitaron, y el sonido de susurros sobre su elección llenó el aire. Antes de que Ana pudiera responder, el ambiente se estremeció, y el hombre se acercó, abriendo su boca en una mueca sombría. El tiempo se acaba, la verdadera elección se acerca. Ana se quedó mirándolo fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que fuera que decidieran, jamás volverían a ser las mismas. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó, con voces temblando. Todo era cuestión de un momento, y lo que estaba a punto de revelar podría destruirlas o liberarlas. Las sombras se alzaron, y con un último giro, Ángela y Lucía miraron hacia el oscuro abismo de su elección. No puedes escapar de tus miedos, pero puedes enfrentar la verdad. Lo harás. La habitación tembló otra vez, y el eco de la pregunta resonó en sus almas, dejándolas flotando en la incertidumbre. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar? Las sombras se agitaron, formando un torbellino de oscuridad que parecía querer tragarlas enteras. Los ecos de las risas maliciosas resonaban en sus oídos, alejando cualquier resquicio de valor que pudieran haber acumulado. Pero Ana sabía que ya no había vuelta atrás. Debemos unir nuestras fuerzas, dijo Lucía, tomando la mano de Ana con determinación. No nos dejaremos vencer por el miedo. Lo enfrentaremos juntas. Con esas palabras, una corriente de coraje recorrió a Ana. Miró a su alrededor, sintiendo como las sombras comenzaban a retroceder ante su firmeza. Pero el hombre de las sombras no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Su risa hizo eco en la habitación, retumbando como un trueno. ¿Juntas? Eso es un hermoso sueño, pero el miedo es un compañero leal. Traición y dudas son las llaves de mi reino. Así que, ¿qué elegirán? ¿La verdad o la oscuridad? Su figura se alzó, agrandándose mientras la atmósfera se tornaba más pesada. Ana y Lucía sabían que debían actuar rápido. Diego, gritó Ana, sintiendo su corazón retumbar en su pecho. Estamos aquí para salvarte. Te prometemos que no te dejaremos atrás. El eco del grito resonó en la penumbra, mientras la risa del hombre se apagaba lentamente, como un fuego que se extingue. Una débil luz comenzó a brillar, iluminando la figura de Diego entre las sombras. Estaba ahí, temeroso, pero aún lleno de esperanza. Ana. Lucía, gritó, sus ojos reflejaban la misma ansiedad que sentía Ana. No dejen que se los lleve. Las sombras se acercaron, queriendo envolverlos en su abrazo helado. El hombre de las sombras se frotó las manos. El sacrificio debe hacerse. Elijan su camino o los consumiré. Ana miró a Lucía, y comprendió que el sacrificio no significaba rendirse. Era enfrentar sus propios miedos y, quizás, liberarse de las cadenas que las mantenían prisioneras. Sintió un nudo en el estómago, y la incertidumbre se desvaneció. Me enfrentaré a mis errores. Nunca volveré a permitir que el miedo me paralice. Yo también, dijo Lucía, y los dos abrieron sus corazones. Reconocemos que tenemos miedo, pero no dejaremos que nuestras sombras nos definan. Lucharemos por Diego, por todos los niños atrapados. La luz comenzó a brillar más intensamente, e iluminó la figura del hombre. La oscuridad a su alrededor temblaba, retrocediendo. ¿Qué es esto?
No pueden desafiarme. Nada pueden hacer sin las sombras de su miedo. Ambas unieron sus voces, energías fluyendo entre ellas. La verdad es nuestra luz. Nos liberamos del miedo. No hay vuelta atrás. El eco de sus palabras reverberó en el aire, como un rugido que resonaba a través de la cueva. Las sombras comenzaron a disolverse, dejando ver fragmentos de luz, recuerdos de risas perdidas y sueños anhelados. El hombre de las sombras se volvió violento, gritando, «No, no pueden hacer esto. El miedo es mi poder». Pero Ana y Lucía no cedieron, su amor y valentía eran más fuertes que el horror que los rodeaba. Eres solo un eco del pasado. No nos derrotarás. Con un último grito, Ana alzó la mano, la luz brilló como un faro, y las sombras comenzaron a desvanecerse, desgarrándose ante su fuerza. El hombre de las sombras se tambaleó, mientras Diego extendía su mano. «Ven, no te detengas», gritó Diego, lleno de esperanza. Las sombras se desintegraron alrededor de ellos como un sueño oscuro que se disolvía con el amanecer. Finalmente, una oleada de luz inundó la cueva. Ana y Lucía se encontraron de pie en el centro, abrazadas, mientras la figura del hombre se desvanecía en un grito de frustración y rabia. «Nunca podrás tenernos», exclamó Ana, segura de que estaba haciendo lo correcto. Diego corrió a su lado, y el abrazo que compartieron se sintió como un nuevo comienzo. Las luces comenzaron a iluminar el camino de salida. La cueva no era más que un eco de su antiguo miedo. Cuando finalmente atravesaron la salida, el aire fresco llenó sus pulmones, y el cielo se iluminó con los colores del amanecer. «Lo logramos», susurró Lucía, lágrimas en sus ojos. Ana sonrió, sintiendo un profundo alivio. No solo habían enfrentado la oscuridad, también habían regresado fortalecidas. Mientras miraban detrás de ellas, la cueva cerró sus puertas, y con ella, muchos secretos y sombras se perdieron para siempre. «Siempre estaré contigo, hermano», dijo Ana a Diego, mientras caminaban juntos hacia la luz. En ese momento, supieron que la oscuridad nunca volvería a tener poder sobre ellos. Los ecos del pasado se desvanecieron, dejando en su lugar la promesa de un futuro brillante. La historia de su valentía permanecería viva, recordando que a veces la luz más brillante nace de las sombras más profundas. ¿Este es tu momento? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos de esta comunidad un hogar de valentía y luz.